¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer una nueva predicción del tarot por sí o por no. Pueden hacer la pregunta que quieran, así que vayan pensando esa pregunta para ver qué quieren preguntar. Voy a hacer 4 opciones, así que los que quieran pueden hacer una pregunta y elegir entre una de las opciones o hacer hasta un máximo de 4 preguntas y elegir una piedra para cada una de esas preguntas. Le envío desde ya mi saludo a los Estados Unidos, a los consultantes que tengo en Estados Unidos, en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile y en el resto de Latinoamérica. Les mando desde acá un saludo muy grande a todos, así que vamos con esta predicción, sí o no, tarot de sí o no, hoy el preferido del canal, así que vamos a ver qué es lo que nos quieren contar las cartas. Si lo que ustedes están preguntando es sí o no. Simplemente las estoy mezclando un poco más. Ya el mazo lo mezclé bastante antes de acomodar la tirada. Así que bueno, voy a dividir en cuatro opciones. No soy muy bueno dividiendo las cartas, sí, en matemáticas otra cosa. Pero bueno, ya saben, voy a ver cómo los acomodo. Quedaron un montón en el primero, como siempre me pasa. Ya con el tiempo tendría que haber aprendido, pero bueno. Mi falencia está en lo técnico, yo busco siempre la interpretación de las cartas, que es lo que más me interesa, ¿no? Tengo la cabeza muy ubicada en ese lugar, así que bueno, les envío un gran saludo a todos, gracias. Los que puedan, saben que es un canal nuevo, tiene un tiempo, pero lo estoy apoyando. Tienen mi otro canal donde hago predicciones de fútbol y de política, pero acá me gusta llevar este canal adelante, así que los que puedan pongan like si les gusta el video, compartan, comenten, así que ya saben que con eso me pueden ayudar, los que quieran pueden hacer donaciones también. Vamos ahí, ya tenemos las 4 zonas delimitadas y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las cartas para cada grupo de cartas. Bueno, voy a distribuir las piedritas, vayan pensando las preguntas. Hoy tenemos la piedrita roja, que es bastante popular cuando aparece también. Voy a poner la piedra negra en segundo lugar, la blanca y la rosa al final. Así que también la popular piedra rosa que tenemos ahí. Así que bueno, como siempre, como les digo, muchas gracias a todos los consultantes, a toda la gente que mira los videos. Y vamos ya a ver qué piedra les resulta con más atractivo de las que están acá, ¿no? Tenemos la roja, la piedra roja, la negra, la blanca y la rosada. Así que piensen la pregunta o las preguntas que quieran hacer, si quieren elegir más de una piedra. Y vamos ya a hacer la lectura de tarot. Vamos a dejarles unos segundos para que ustedes elijan, eso lo hago siempre, y para que se genere la energía necesaria. De alguna manera sepan que siempre no deja de ser un ritual. Así que elijan su piedra. Bueno, supongo que ya deben tener alguna de las piedritas elegidas. Voy a quitar la piedra negra, la blanca y por último la rosa, para ver y ya comenzar con la gente que eligió la piedrita roja, que es la que está acá. La vamos a poner acá para que se vea. Acá la tienen. Así que vamos ya mismo con la piedra roja. Sí o no lo que preguntaron. Tal vez pueda salir en duda, eso sépanlo, y son tan importantes el sí o el no como los detalles que les indico más o menos para cada opción que pudieran haber elegido. La mezclo un poco nada más. Voy a cortar y ya voy a colocar las 5 cartas para nuestra piedrita roja. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá las tienen, así que ya saben dónde están las cartas. Vamos a ver qué nos salió, qué nos contestan las cartas a esa pregunta que hicieron piedra roja. Las tenemos un poquito torcidas, siempre me molesta mucho eso, ¿no? Pero bueno, acá lo tenemos. Vamos a ver
¿Qué nos dicen para la piedrita roja? Primera carta, el 7 de copas, elecciones afectivas, el 4 de pentáculos, el as de espadas, el 8 de espadas y el 6 de copas. Bueno, es una tirada de la cual podemos aprender bastante, una lectura de la cual podemos aprender bastante, y tienen que ver según el ámbito que hayan elegido. Como les aclaro a muchos, salud no me gusta hacer en una tirada interactiva, alguna gente me lo pide, supongo que pero no me gusta ese tema como para tratar acá en el canal. No quiere decir que no lo hagan en una forma privada, en lecturas privadas, pero acá no me interesa mucho tocarlo, es un poco delicado, ¿no? Así que bueno, voy a ver, igualmente hablamos de una salud espiritual y también se habla de los estados emocionales justamente en esta tirada, ¿no? Si la tirada que hicieron tiene que ver con un aspecto del amor, como les digo, afectivo o relacionado con la pareja, lo que se ve acá es elecciones emocionales que están de alguna manera sin transmitirse. Que la persona que me pregunta o la otra persona de la pareja o de la relación se las guarda para sí. Lo vemos acá en esta chica, como ven que está de alguna manera con miedo a que le saquen su cartera, a que descubran de alguna forma sus intenciones. Y tenemos en primer término la elección afectiva. Esta carta que vemos que nos muestra a una persona tratando de elegir cuál de las cazuelas o cuál de las copas elegir. Así que de esto se trata, esta tirada se trata mucho de la nostalgia, del tiempo compartido y también de las elecciones, de elegir. Así que bueno, lo que les puedo comentar de esta pareja es que es una pareja donde alguien, pueden ser ustedes o puede ser la otra parte, se está guardando determinadas cuestiones que quiere decidir. Tal vez sea pasar a ser una pareja formal, tal vez sea que lo es y pretenden otro tipo de pareja y no lo están de alguna manera manifestando. Hablo de manifestar en un sentido directo, no en un sentido espiritual, ¿no? Hay mucho de cabeza acá. Acá se piensa demasiado antes de tomar cualquier acción porque hay un poco de un estado anímico que no es muy bueno y que tiende a la melancolía. Eso es lo que trato de explicarles. O sea, en esta carta lo pueden ver, es el 8 de espadas, es una carta que tiene muchísimo que ver con el tema específicamente los estados anímicos, psicológicos, como los quieran llamar, es eso, ¿no? O sea, hay una cuestión de elecciones, una cuestión de guardarse lo que uno siente, de alguna manera, de usar la cabeza porque hay una angustia de fondo. Y esa angustia termina en una situación melancólica. La respuesta para aquellos que preguntaron por una relación de pareja, por ejemplo, si va a ir bien o si va a estar bien, la respuesta es sí, porque la última carta que nos sale es el 6 de copas. Fíjense que el 6 de copas, que es principal en esta tirada, porque es donde todo concluye en esta seguidilla, ¿no?, de cartas, tiene mucho que ver con la nostalgia, con lo vivido. Fíjense este niño que está con su cachorrito y tiene ese afecto por lo que vivió y también se ve de adulto con ese mismo cachorrito. Puede ser una chica o un chico, no importa. Como saben, siempre son energías y no estamos hablando de un sexo en particular o de una elección sexual en particular. Pero bueno, esta tirada va de la elección a la melancolía. Entonces, cuidado, porque si bien la respuesta es sí, acá no hay una expresión completa de una de las partes. Y yo supongo que es de ustedes. No están pidiéndole a ese otro lo que realmente buscan de esa pareja. También hay una angustia por detrás como encubierta, como tratando de esconderla atrás de algo racional, algo que pide a gritos ser comunicado. Y tampoco, y esta es una opinión personal, cada uno puede hacer lo que quiera en su idea de pareja, muchas veces se plantean si esta pareja no es, si es una pareja de bastante tiempo, si no se mantiene por lo vivido más que por lo que se está viviendo en este momento. Ese es un interrogante que les dejo,
pero la respuesta es sí. Si preguntan si una persona con la que tuvieron una relación o algo va a volver, la respuesta también es sí. Pero volvemos a los mismos elementos. Hay mucho que decidir, hay que salir de un estado de cierta angustia, de cierta ansiedad, también diría, por concretar determinadas cosas, y también en este caso la nostalgia jugaría como algo un poco negativo. Así que traten de mejorar eso si la persona vuelve, porque tal vez si esa pareja se rompió y alguno de los dos se distanció, esto está de fondo. Entonces, si bien la respuesta a todo lo que preguntaron particularmente es sí, están estas cosas ya planteadas y que si no se solucionan más adelante podrían traer inconvenientes a esta relación. Ya sea que la persona vuelva, sea que la persona esté con ustedes y estén viviendo una relación con esa persona o lo hayan vivido, están preguntando por algo del pasado, o también si preguntan si una persona se siente atraída por ustedes, también la respuesta es sí, pero en ese caso estamos hablando de que hay muchas cositas que sanar antes de tener una relación eficiente con esta persona, una relación que los nutra, que los enriquezca. ¿Por qué? Porque ustedes no estarían mostrando lo que realmente les pasa. Están tratando de alguna manera actuar un papel, tal vez inconscientemente, sin hacerse cargo de que tienen muchas heridas por atrás y que les cuesta determinadas elecciones manifestarlas, decirlas. No uso la palabra manifestarlas y se confunde. Así que Piedra Roja es sí todo en lo afectivo y siempre con esa cuestión de no caer en la melancolía, de la angustia, de no ponerlo racional, como por ejemplo, no, eso no lo hice porque estoy muy ocupado o ocupada, estoy trabajando demasiado, tengo demasiadas cargas, estoy estudiando, y en realidad lo que están escondiendo es que no saben si decidirse a ir a fondo con este proyecto. No se mientan más, ¿no? O sea, o no traten de aparentar algo que no es lo que les está pasando. De eso nos habla esta tirada, de alguna manera esta lectura. Así que eso en lo afectivo. En lo económico. En lo económico estamos hablando de un tiempo de ahorro, justamente, de decisiones racionales, de no caer en errores del pasado, ni en nostalgias. Esa nostalgia, esa idea de otros tiempos, juega en contra para las decisiones económicas. Si me preguntan si van a cobrar un dinero o no, acá lo que me cuenta la teoría es que ya cobraron una parte de ese dinero y ahora tienen que esperar un poco para recibir la otra parte. Eso también es lo que hay acá. Si me preguntan si el proyecto en el que están enmarcados a nivel laboral, también abarca lo laboral esto o lo económico, la respuesta es sí, pero no es lo espectacular que imaginaban. O sea, si esperaban, no, voy a tener un gran éxito económico, por ahora no. Por ahora las cosas están dentro de una cierta lógica, se están manejando bien, pero no se ve ese repercutir económico en esta situación. O sea que lo económico, o laboral que hayan preguntado, está bien, la respuesta es sí, pero tengan un poco de paciencia y sobre todo los sueños que tuvieron en algunos momentos de su vida, si bien están, y eso es muy bueno, tal vez necesiten un poco más de apoyo de parte de ustedes en lo emocional, en lo racional y también en las elecciones que toman. Si quieren llegar a esa meta, empiecen a elegir mejor, no estarían eligiendo muy bien eso. Tal vez también habla, en cuanto a metas personales o parte espiritual, de elegir con la cabeza como un error. O sea, de que lo racional nos lleve a la angustia. Hay una parte emocional de ustedes que tal vez esté acá y que no se está expresando. Es muy necesario, así como ser consciente y racional cuando uno toma decisiones, también saber usar las emociones y no guardárselas como hace la chica del bolso, porque esto nos lleva a la angustia y a la melancolía, al recuerdo del pasado. No poder presentarse en un futuro de una manera mucho más enriquecedora. Eso es lo que hace falta a nivel espiritual. Así que bueno, Piedra Roja, fue un gusto haberme reencontrado con ustedes.
Así que pongan like, compartan el video, así el canal crece, que es lo que estoy buscando, y que tengan un excelente día. Vamos a ver ahora la piedra negra. Vamos a ver qué nos quiere contar esta piedrita negra. ¿Qué dice a la pregunta que ustedes hicieron? Acá la tenemos, piedra negra. Vamos ya mismo a ver si la pregunta que hicieron es sí o es no. La voy a colocar acá. Voy a mezclar apenas un poco como para, yo digo siempre, entibiar las cartas. Apenas un poco. Voy a cortar y ya mismo voy a poner las 5 cartas. Les envío, como digo siempre, un saludo a la gente de Estados Unidos, de España, de México y de Argentina, principalmente del resto de Latinoamérica también, que miran el canal y que algunos son consultantes muy queridos. Sobre todo un saludo muy grande a la gente de Miami y a la gente de Madrid en este día de hoy. Siempre mando distintos saludos, todos me reclaman eso, pero bueno, voy a ocupar mucho tiempo en los videos, así que aprovecho mientras mezclo. Así que piedra negra, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Y también qué particularidades hay en la respuesta. Bueno, tenemos el paje de espadas, tenemos el caballo de copas, ahí. Tenemos el 4 de copas, qué lío que hay acá. Tenemos el 1 de copas también. Y tenemos la reina de copas, que enturbiadas son a veces las situaciones. Yo lo veo siempre del lado, alguna gente me dice, hablas mucho del amor. A mí la verdad el amor me interesa mucho. Y lo económico también se los digo, así que, pero no me voy a poner a contar todo el negocio, cómo se va desarrollando, porque además no incluiría mucha gente. Así que bueno, para los que preguntaron del amor, qué relación turbulenta pero bonita de ahí acá, ¿no? Yo les diría que hay que mirar la carta central. En este caso, si preguntaron por una pareja, fíjense que está, y nos sale mucho en las relaciones, y lo veo mucho en estos tiempos también, la carta de la decepción. Es como, me gustaría generalizar y decir que en estos tiempos nadie tiene exactamente lo que quiere. Tal vez porque pretendemos demasiado a priori y esperamos que la otra persona se amolde demasiado a nuestros sueños, ¿no? A nuestro deseo. Y tenemos que entender que la otra persona es solo eso, otra persona con la cual podemos asociarnos y compartir. Es mucho más simple todo, pero bueno, lo que se ve acá, si preguntaron por una pareja, si preguntaron por una relación en particular, la respuesta es un sí muy grande. Un sí muy grande, ¿por qué? Primero porque la persona se encuentra presente, así no los haya llamado, así no se haya comunicado, la persona está todavía vinculada con esta pareja. Si están en una relación, les diría que la otra parte tal vez esté más presente en la relación que ustedes. Cuidado con eso. Aunque finalmente, cuando esta persona se encuentra presente en la relación, ustedes terminan teniendo una carta maravillosa para el amor, como es la reina de copas. La reina de copas es una carta donde el manejo de las emociones es absoluto, sobre todo si la que pregunta es una mujer. Es una energía muy femenina, también puede tratarse de un hombre, el consultante, pero en el caso de las mujeres, la reina de copas realmente tiene mucho que ver. También tienen el as de copas, el reinicio del afecto. Lo que me cuentan estas cartas es que en esta relación, de alguna manera cuando la creatividad, que es lo primero que vemos acá, la capacidad de ensueño, la distracción también, son esas personas que a veces están distraídas, que creo que habla un poco de ustedes, termina en algo muy bueno, pero un poco atropelladamente. Después de una desilusión, miran a la persona que tienen, ¿no? Es como si hubiera una especie de conformidad, pero que después se terminan dando cuenta que realmente es lo que quieren y disfrutan de esas emociones que comparten con el otro. No sé si me entienden bien, yo creo que sí. O sea, lo que digo es que hay como una evolución. A ver, lo voy a volver a explicar por las dudas que alguien no me haya entendido. Cuando esta persona se muestra en la pareja, cuando se hace ver, cuando se acerca a ustedes, cuando les demuestra su afecto, ustedes sienten que no es suficiente, que las pruebas de su afecto no son lo suficientes. Pero después eso se les pasa, se dan cuenta que esto tal vez recomienza o recién se está iniciando, y ahí es donde dan lo mejor. Cuando esta persona, pero en una pareja deberían ustedes a veces
dar este primer paso, ¿no? De ser los que arriesgan, de ser los que demuestran esperando ver si el otro les devuelve algo, no estar esperando que el otro sea quien tome la iniciativa. Sé que algunos del otro lado me estarán diciendo yo lo hago y es el otro que no lo hace. Bueno, yo simplemente les digo que es lo que me salió en las cartas y que lo revisen, que se fijen si en algunas ocasiones no están esperando demasiado que ese otro muestre para ustedes hacer esta vuelta, ¿no? Primero decepcionarse y después volver a reiniciar el afecto, y ahí sí lo que dan es muchísimo. Y ahí sí lo que dan es muchísimo, pero si pudiéramos eliminar esto sería mejor. La respuesta para cualquier relación, si me preguntan si ver bien, es sí. Es una respuesta de sí para la piedra negra. Es un sí absoluto porque tiene esta reina de copas hermosa, maravillosamente espiritual, que los salva siempre. Pero traten de pensar qué es lo que los decepciona. ¿Por qué? Si es por experiencias pasadas, si tiene que ver con algo interno de ustedes. Así no se sienten con esta presión de tener que esperar al otro, ¿no? De esperar que el otro se manifieste afectivamente. No hay mucho más. Si piensan si una persona va a volver, es recontra sí. Es sí con todo porque, fíjense, tenemos al caballo de copas. El caballo de copas es la persona presente. Si están esperando que lo llame, que quiera volver con ustedes, la persona o lo que sea, la respuesta es muchísimo más sí que si en la relación también es un gran sí porque tienen a la reina de copas. Pero bueno, está presente la persona. La persona, si no se comunicó con ustedes, lo hará. Y no le tiren esta decepción encima. Recuerden los consejos que les doy y piensen si no tengo razón, porque si la persona vuelve y ustedes lo primero que le hacen es estoy decepcionada porque me lastimaste con esto, porque esto, si bien va a terminar todo bien, ¿para qué pasar por esa etapa, ¿no? De tener que manifestar eso? Así que en todo lo afectivo la respuesta de la pregunta que hayan hecho por sí o por no es un sí muy grande. Con respecto a lo económico, la idea es muy buena si están planeando algún tipo de negocio, emprendimiento o algo así. Están trabajando, están ahí, están metidos en eso. La decepción otra vez, ¿no? La carta de la decepción, pero lo están comenzando de muy buen humor. Acá no se ve en la retribución económica inmediata, pero se ve que el camino es el indicado. Si están esperando cobrar un dinero, hoy los que están esperando cobrar un dinero estarán enojados, porque hasta ahora las 2 piedras les da para esperar. Es para esperar un poco, todavía que llegue la recompensa económica. Si están hablando de lo laboral, es un gran sí. Aquellos que están buscando trabajo o que quieren mudarse de trabajo o cambiar la forma de unir su tiempo laboral, van a tener un muy buen resultado. Ese trabajo ya prácticamente está conseguido. Está presente en el caballo de copas. Así que lo que querían se dará. Aquellos que me preguntaron también por juicios, cobros, recuerden que siempre cuando les hablo de dinero hablo de eso, y de trabajo también. La respuesta es sí, se empezará a cobrar algo, pero como siempre les digo, falta una parte importante por delante, algo mejorará, también en cuanto a las situaciones económicas. Mejora un poco, no van a ser ricos de la noche a la mañana, pero la respuesta es sí también. En lo espiritual lo que nos enseñan esta tirada de cartas es básicamente que la creatividad nos lleva al control del espíritu. La creatividad, cuando hablo de creatividad hablo de creación. Crear, manifestar cosas creadas, no copiar, tener nuestra propia aplicación de nuestro pensamiento en algo, nos lleva a obtener el control emocional de ese algo. Eso es lo que hay acá. Y que eso generalmente, aunque a veces pensemos que no sirve para nada, termina siendo el inicio de algo que podemos controlar emocionalmente. Así que el espíritu lo que nos enseña es a que las decepciones de aquello que fantaseamos terminan en un manejo emocional que nos permite la creación y el control de esa creación. Así que bueno, Piedra Negra, muchas gracias. Espero que pongan like, que compartan, que les comenten a sus amigos del canal, porque estoy tratando de que este canal crezca. Les pido esa ayuda, si les gustó el video,
Así que vamos ahora con la piedrita blanca, a ver qué nos quiere contar esta piedra blanca. Así que bienvenidos, piedra blanca. Vamos a ver si la respuesta a esa pregunta que hicieron es por sí o por no. No o sí. Tarot por sí o por no. Voy a poner la piedra blanca acá, voy a mezclar apenas y vamos a ver qué respuesta hay eso que preguntaron. Voy a cortar así simplemente en dos, porque me place hacerlo así. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Les mando como siempre un saludo a la gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Argentina, de España también. Así que bueno, voy a empezar ya con esta lectura. Siempre mando saludos en el medio. Hay gente de Panamá, también le mando un saludo muy grande a la gente de Panamá y de Puerto Rico, que siempre me reclaman de Centroamérica que no les envío saludos. Bueno, vamos a ver si la respuesta a la piedra blanca, lo que preguntaron es sí o no. Ya mismo lo vamos a ver. Tenemos un 2 de espadas. Bravo el 2 de espadas, complejo, complejo el 2 de espadas. Vamos a ver ahora qué más nos sale. La luna, cuántas dudas que hay en esta tirada. Nos sale el 6 de bastos después. Nos sale el caballo de bastos. Y finalmente el ahorcado de Hanged Man. Bueno, es una tirada compleja pero interesante, como casi todas las que se me presentan. La verdad que es un gran desafío estos interactivos porque me permiten interpretar cosas muy puntuales. Fíjense que yo no digo generalidades, ¿no? O sea, lo adapto a las distintas preguntas, pero me da muchos desafíos. Si preguntaron por amor, vamos a analizarlo desde ese lugar. No sería raro, piedra blanca, que vengan de una separación con la persona que la cual preguntan. No sería raro porque tengo este 2 de espadas acá, que lo están viendo. Después de un 2 de espadas y de la luna, tengo que entender que acá pudo o puede haber una separación. Y la última carta es el colgado. Entiendan que en el colgado siempre hay implícito, por más que en este caso la carta nos hable de iluminación, siempre hay implícito un sacrificio de parte de mi consultante. Pero bueno, les diré la pregunta que hicieron para no tenerlos más con esa ansiedad. La respuesta a la pregunta que hicieron es sí, piedra blanca. Es sí. Lo que preguntaron si es el tema de pareja y demás, la respuesta es sí. Pero, como digo siempre, me van a conocer como el tarotista que nos pone un pero es así. Y me parece, en algunos casos, incluso más enriquecedor explicarles por qué o lo que tienen que modificar que darles un sí o un no. Por eso no subestimo a mis consultantes, o a la gente que ve los videos, ¿no? Después de el mensaje de esta tirada es: después de tantas dudas y separaciones, el éxito finalmente llega con alegría, aportando un sacrificio. Si quieren pueden anotar esa frase porque es de lo que se trata. Después de tantas separaciones y dudas, el éxito llega con alegría, dando un cierto sacrificio de su parte. Por eso le digo, si es una pareja, hay algo que hay que sacrificar. Sé que muchos van a decir, pero el otro no hace las cosas y siempre soy yo el que está sacrificando. Bueno, algo dice que ustedes tienen que serlo, así que háganlo, porque la pareja realmente tiene momentos muy buenos. También tiene momentos muy malos. Momentos en los que o se plantean separarse, o se han separado, o se separarán. Porque no sé qué pregunta hicieron, no sé en qué situación están con la persona. Pero las dudas y todo este fantasma que los acompaña desde experiencias pasadas, está enturbiando un poco estas dos cartas que están en el medio, que son las más importantes de todas, que si yo tapo así, vemos el éxito y la felicidad, que es lo que ustedes buscan. Entonces, ¿para qué esto, no? O sea, me dirán, bueno, no es tan fácil, uno no olvida de un día para otro y sale a disfrutar de las cosas. Es la enseñanza que tienen que poner por delante. Eso es lo que tiene que pasar, piedra blanca. Así que alegría, éxito y poner un poco más de sacrificio si es una pareja. Se están preguntando si alguien vuelve. Aparentemente no volvería inmediatamente, y cuanto menos imaginan que esta persona va a volver,
Tal vez esperen un cumpleaños, como hace mucha gente, decir a ver si me llama para mi cumpleaños, o para un fin de año, bueno, esperemos que no tanto porque falta, pero va a ser en el momento más inesperado. Así que recuerden esto. La persona vuelve finalmente, cuando menos lo esperan, y eso los alegra un montón, los alegra muchísimo, pero vuelve esto. O sea, las parejas, y lo digo muchas veces, o las relaciones, no son un lugar para ir a descansar y pasarla bien solamente. Ojalá fuera así, pero lo que hay que hacer es poner algo de uno y van a ver cómo ahí sí pueden tal vez descansar y pasarla bien. Hay que poner cosas de ustedes. El sacrificio al final es un sacrificio placentero, fíjense en la imagen, ¿no? Es un sacrificio que cuando lo estén haciendo van a decir, tanto esperé para poder hacer esto por el otro y finalmente no era para tanto el tema. Eso es lo que se ve acá, Piedra Blanca. La respuesta es sí para cualquier situación que esté relacionada con lo afectivo, con lo amoroso, con la pareja. Pero recuerden las advertencias, las separaciones, las dudas, el no poder aprovechar de este éxito y esta alegría y el tema del sacrificio que son fundamentales en esta tirada. Para el tema económico, la verdad que hubo un éxito desde un tiempo de esto económico, pero siguen teniendo que poner una palabra que van a detestar en esta tirada, sacrificio de parte de ustedes. No es tan fácil lo que preguntaron, es un sí, pero volvemos a lo mismo, no es tan fácil la cosa. Tienen que seguir poniendo y sacrificándose muchísimo para que esto sea un éxito permanente, no un éxito momentáneo. Si bien están contentos, en esta etapa van a tener que mejorar la capacidad de sacrificio o tener gente que los ayude. Si están preguntando por alguna cuestión de cobro económico, no. Hoy parece que los oros están negados. Tiré un montón de cartas y los oros no sé dónde están escondidos, porque no los encuentro los pentáculos acá en esta tirada. Hay que esperar, el sacrificio hay que hacerlo y lo económico no llega, ya sea un juicio, cualquier cuestión de aumento de sueldo, dinero. Está un poco trabado, pero la respuesta es sí. O sea, sí a largo plazo. Todavía no llega el dinero y no sé, me causa gracia porque supongo que todas estas cartas que están acá deben ser oro, porque en todas las piedras que tiré, en esta época del año nadie suelta el dinero. Está difícil. Así que en todo lo económico hay que esperar un poco, hay que seguirse sacrificando y el dinero vendrá. La respuesta es sí. Si preguntan algo espiritual, en lo personal, en el crecimiento personal, como les digo siempre en la última interpretación, lo que se ve acá es que tal vez, y solo tal vez, haya una especie de caída en ustedes, ¿no? Y esto fue muy rápido. O sea, fíjense que ustedes tienen dos cartas de caída, tienen el 2 de espadas y la luna, que la luna no, unida al 2 de espadas es bastante difícil, porque indica las dudas unidas a la capacidad de separación de las cosas, ¿no? Y después este éxito con esta alegría al lado. Es como vamos muy arriba y muy abajo. Entonces nos habla de que el verdadero placer en las cosas tiene que ver con qué, con una carta con la que hoy insistí mucho, con el sacrificio. No se obtiene felicidad duradera sin el sacrificio. Esa es la parte, digamos, de espiritualidad que hay en la piedra blanca. Yo sé que todo el mundo espera, ¿no?, que del cielo bajen todas las bendiciones, yo también lo hago muchas veces, pero hay que entender que para que exista lo amargo tiene que existir lo dulce. Así, para que exista lo dulce tiene que existir lo amargo. Lo digo al revés, y bueno, también al revés funciona. Así que ese es el mensaje, esa es la parte espiritual. Gracias, Piedra Blanca. Espero que pongan like, que compartan. Quiero que este canal crezca, como les digo siempre. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo muy grande y mucha paz para todos. Voy a ir ahora con la piedra rosa. A ver si la pregunta que hicieron, piedra rosa, es sí o no. Tarot de sí o no, hoy acá, en mi canal, en Robertino
tarot sí o no. Así que voy a mezclar un poquito, apenas nada más, como digo siempre, para templar un poco las cartas. Voy a cortar, lo estuvieron esperando su turno ahí la piedra rosa. Un saludo muy grande para España, para México, para Argentina, para los países de Latinoamérica en general que miran las tiradas y de Centroamérica. También para Estados Unidos, donde tengo muchos consultantes en Miami y en otras ciudades. El otro día me hablé con una persona de Boston también, así que le mando un saludo muy grande. Bueno, vamos a ver si la pregunta que hicieron Piedra Rosa, una de las más populares de acá del canal, por tal vez porque signifique el amor o lo femenino. Mi vela también es rosa, hoy están cubiertos de rosa, parece Barbie esto. Vamos a ver si es sí o no la pregunta que hicieron Piedra Rosa. El loco es la primera carta, hermosa carta. El 3 de bastos. El emperador. El 10 de bastos. ¡Wow! ¡Qué tirada! Y la piedra rosa por algo popular. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero sale siempre una tirada bastante positiva. Igual, recuerden que no siempre lo positivo es lo que les sirve, ¿no? A veces uno aprende más de las cuestiones que no son tan fáciles o tan positivas. Les dije que la tirada positiva, así que cualquier cosa que hayan preguntado con respecto al amor, a la pareja, a las relaciones, piedra rosa, la respuesta es sí. Es un sí absoluto. Tienen el loco al principio, las ilusiones, los sueños, el romanticismo del loco, y tienen sobre el final la fuerza. Esta mujer que casi de tanto domesticar al león se transforma en el león y lo deja convertido en un corderito. ¿Qué más le puede pedir para una lectura de tarot y para un sí que eso? Y también tienen en el medio al emperador. O sea, si son chicos que preguntan, no, la verdad que también es un gran sí por la carta del emperador. Y si son mujeres, cuídense un poco a veces de su autoridad, ¿no? Pero también está el loco, o sea, la verdad que es una tirada hermosa, realmente, porque tiene todos los elementos para armar una pareja realmente muy interesante, una relación muy interesante. Está el delirio del loco, está ese carácter medio adolescente de jugar, está la idea también, al lado del 3 de bastos, de planear juntos, de poder compartir ese momento, de que se alternen el poder dentro de la relación según las actividades que realizan. Al lado está la carta de lo laborioso, del trabajo, del peso del trabajo y finalmente la fuerza. Si es un amor nuevo, realmente tiene muy buen pronóstico por delante. Y si es un amor que ya lleva un tiempo, la verdad que son el uno para el otro. Habría que decir, o es un alma gemela, o como lo quieran llamar, porque complementan muy bien la alegría con el esfuerzo, y eso no es poco, aunque algunos lo vean de otra manera. Tal vez le falta un poco de descanso a veces a esta pareja, o no estar tan unidos, pero ¿quién los puede separar si son tan felices juntos, no? Así que todo lo que pregunten es sí, no hay mucho que explicarles, la verdad que están muy bien. El humor también es muy importante, eso se ve en el loco y se ve también en la fuerza, ¿no? En esa cuestión de poder adoptar una actitud medida, de no explotar con la otra persona. Hay un poco por ahí, lo único que se puede criticar, yo por decirle detalles para limar, ¿no? Es el emperador, a veces alguno de los dos, o de los que sean, porque puede haber pareja más de una persona, abusan un poco de la autoridad. Pero es mínimo y es para el trabajo nada más, no está afianzado en lo personal. Si la pregunta que me están haciendo es de lo económico, la respuesta es sí, absoluto. Tienen la fuerza al final, la verdad que los rendimientos van a venir, la dirección de lo que están haciendo es muy buena. Si preguntan si van a cobrar un dinero, falta. Yo realmente voy a revisar el mazo cuando termine la tirada hoy. No me salieron casi pentáculos, no sé qué pasó con los pentáculos hoy. Yo mezclé muy bien el mazo, así que todo el mundo parece que le están derivando los cobros, así que los que quieran cobrar algún dinero van a tener que esperar un poco. Eso quiere decir que sí lo van a cobrar o sí van a tener ese dinero si preguntaron por una cuestión económica, laboral,
o van a cobrar un juicio o lo que sea. Hay que esperar un poco, pero viene muy bien aspectado todo, no es para preocuparse, así que todo está en orden. Si lo que preguntaron Piedra Rosa tiene que ver con lo espiritual, lo que tienen que entender en esta tirada o cuál es el mensaje es que aquello que nace de nuestros sueños observados y llevados adelante con determinación terminan siendo nuestra fortaleza. Yo trato de armarles una frase con las cartas de la que me inspira el momento. Me faltó agregar con determinación y trabajo. Así que ese es el mensaje espiritual o personal para el crecimiento personal de coaching que pueden tener Piedra Rosa, y realmente es una muy buena lectura, es muy interesante y tiene muchos detalles. Les pido que me dejen sus comentarios, que pongan un like si les gustó el video. Quiero que este canal crezca, que mucha más gente lo pueda ver, las tiradas, los videos que hago. Me encanta hacerlo, me encanta brindárselos, y que tengan Piedra Rosa y todas las piedras que participaron hoy un excelente día.